Cristo sea con todos mis hermanos. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical. Le hemos pedido al Señor que Él sea con nosotros, porque la iglesia es propiedad de Él. A todos y a cada uno de nosotros nos compró con su sangre. Entonces, indiscutiblemente somos propiedad de Él. Y esta mañana vamos a platicar algo y que yo sí le pido de favor a mis hermanos, a mis hermanas, que pongamos mucha atención a la doctrina que Dios ha revelado a sus siervos, porque esa doctrina no procede del pensamiento humano. Esa doctrina viene de acuerdo a la mente ¿de quién? De nuestro Dios. Y es para vida de nuestras almas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, del verso 1 al verso 6, para la gloria del Señor Jesús. ¿No está el hermano Obrero? Para la gloria de Dios. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoria les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues. Dios le pague a mi hermano. Tomen asiento, por favor. El Señor Jesús está hablando con sus apóstoles y con aquellos discípulos que habían creído en Él. Y les está el Señor enseñando una de las características que hay en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios. Su hermano lo va a ir leyendo. Dice: de cierto os digo. Cuando el Señor repetía esa palabra, de cierto, era una expresión en donde le decía a quienes le oían que lo que les iba a decir era algo que venía de parte de Dios, y que con esa certidumbre, con esa veracidad, la deberían de ¿qué cosa? De oír y guardar en su corazón. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas,
sino que sube por otra parte. Este es ladrón y salteador. Se acostumbraba en los tiempos antiguos que había lo que nosotros llamamos corrales grandes. Normalmente se hacían de piedra sobre piedra. En esos corrales grandes se les llamaba redil. Era para proteger durante la noche los rebaños de los animales depredadores, también de los que se robaban el ganado. Los pastores responsables de sus ovejas, porque cuando el dueño les da el trabajo de pastorear un rebaño, les cuentan cuántas ovejas son y lo hace responsable de ese número de ovejas. Oveja que por descuido del pastor, oveja que por irresponsabilidad del pastor se pierde, oveja que el pastor tiene que pagar. De manera que cuando el pastor recibía esa responsabilidad, pues él automáticamente la responsabilidad lo convertía como si él fuera el dueño de esas ovejas, porque él era el que tiene que responder por cada una de ellas. Entonces se llegaba el atardecer y los pastores con sus rebaños acudían al redil. En el redil había uno que estaba en la puerta. Los pastores estaban previamente identificados con el portero, que era el responsable. Era también el que cobraba, porque aquel redil protegía a todos los rebaños. Y el portero estaba en una parte alta, ya que entraban todos los rebaños, y él toda la noche se la pasaba de vigía, de vigilante, porque había salteadores, por eso se llamaba salteadores, porque se saltaban la barda en la noche. ¿Quién era el que daba la voz de alerta? El que cuidaba, el responsable de todo el redil. A la voz de él, los pastores todos se levantaban y hacían un solo cuerpo para echar a correr al ratero que se quería, ¿qué cosa? A veces alguien disfrazado de pastor llegaba y quería engañar al portero. Sabes que voy a entrar porque tengo una oveja enferma y me la voy a llevar para curar. Se le quedaba viendo al portero. No, tú no tienes aquí ningún rebaño. No, pero que si tienes un rebaño desde aquí sin entrar, ¿cómo se llama tu oveja? No, pues así se. Háblale. ¿A qué prueba lo sometía el responsable del redil? Háblale. Si dices que tienes ovejas aquí, las ovejas deben de conocer tu qué. Y ahí se descubría si el que se quería meter de veras era un pastor legítimo, o era qué cosa, o era un ladrón
disfrazándose ¿de qué? De pastor. ¿Ya entendimos esa parte? Vamos adelante. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y es ¿qué cosa? Salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Pero para que entre, ¿por qué prueba tiene que pasar? El portero los tiene bien identificados. Quizás hasta él hacía una ¿qué? ¿Cómo te llamas? Fulano de tal. ¿De quién es el rebaño? No, pues del Señor. ¿Cuántas ovejas hembras traes? No, pues tantas. ¿Cuántos tiernitos, cómo se les llama? ¿Cuántos? Tantos. Ok. Mete tu rebaño. Porque el portero, el responsable de todo el redil, también, ¿qué tiene que hacer él? También él tiene que dar, ¿qué cosa? Cuenta a los dueños de esos rebaños. Entonces el pastor está pero bien identificado, no nomás se mete así como así. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Pasó la prueba. ¿Sí? ¿Cuántos animalitos tienes? No, pues tengo tantos. Ándale, pues, pasa. Pero el portero ya lo tiene, ¿qué? A este abre el portero. Y las ovejas de los diferentes rebaños se revuelven. ¿Se qué? ¿Qué tiene que hacer este pastor para que su rebaño esté revuelto entre todos? Les empieza a ¿qué cosa? Y les empieza a hablar por su nombre. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Todas las ovejas de ahí oyen la voz, pero solo un grupo se siente atraído por esa, porque esa es la voz de su. Y las ovejitas de entre toda la multitud de ovejas que ahí pasaron la noche se empiezan a desprender y llegan con él y él las acaricia, les habla, las ovejitas le hacen cariños también y ya hay una identidad entre el buen pastor y sus ovejas. ¿Sí estamos entendiendo? Lo importante es que entendamos. Bueno. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y el portero ahí está checando. ¿Qué hace el portero? Está contando. Bueno, ahí está tu rebaño, ahora sí, ya qué cosa. Salte. Que ya amaneció, ya va a buscar buenos pastos, va a buscar un arroyuelo, una lagunita, un lugar donde sus animalitos puedan, ¿qué cosa? Tomar agua, que los pastos sean los mejores que haya. Y ese es el trabajo del pastor. Muy bien. Más al extraño no seguirán. Más al extraño, ¿no qué? Porque pudiera ser que al portero
se le disfrace a alguno y se le alcance a qué, como decimos comúnmente, se le alcance a colar, pero no tiene ganado ya todo, porque tiene que empezar a llamar a sus ovejas por su nombre. Puede llevar la lista, óyeme bien, puede llevar la lista del nombre de cada una de sus ovejas, pero ni siquiera eso es suficiente para que se robe un rebaño que no es de él. ¿Por qué no es suficiente? Ya sabe cuántas son, ahí está el número ya. Ya sabe cómo se llama cada una de ellas. ¿Por qué todavía no tiene ya todo para poderse robar un rebaño ajeno? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? La voz. ¿La qué? La voz. Esa identidad es la que, ¿qué cosa? Es la que las ovejas la tienen perfectamente, ¿qué? Porque diariamente, ¿quién les habla? Diariamente, ¿quién platica con ellas? ¿Y qué es lo que distingue entonces entre un pastor y otro? ¿La qué? La voz. Perfecto. Muy bien. Dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Qué bonita enseñanza el Señor nos está dando esta mañana, a nosotros también, porque así como la Escritura nos dice que hay buenos pastores y malos pastores, también nos dice cómo debemos de saber identificar tanto a unos como a otros, porque si no, te quedas con una interrogación. Bueno, pues sí, pero ¿cómo distinguir el bueno del malo? Para eso es la doctrina. Para eso es nuestra plática de esta mañana. ¿Sí? Bien. Dice, más al extraño no seguirán. ¿Por qué no lo siguen si ya Él las nombró a sus ovejas a todas por su nombre? ¿Por qué no corren las ovejitas y se arriban y le hacen ruedita? Y pues los animalitos tienen su manera de expresar su cariño, ¿verdad? Se le repegan a uno, les extienden la mano y le lamen a uno. Es su forma de los animalitos de externar lo que sienten por uno. ¿Por qué no corren a manifestarle eso al pastor? Porque la voz no es esa la voz. Pero ya trae la lista, ¿cuántas son? Pero ya trae los nombres de cada una. No es suficiente. Muy importante oír la voz. ¿Qué cosa? Oír la voz. Eso es lo que convence, eso es lo que certifica que es la doctrina revelada por Dios. Si alguien viene con otra doctrina, no lo recibáis ni le digáis qué cosa.
bienvenido. Aunque aquí no tienen amor, que digan lo que quieran. Las reglas están perfectamente establecidas y son para que las pongamos por obra. Muy bien, esta alegoría que dice el apóstol San Juan, esa enseñanza en forma de una alegoría, es parecido a una parábola, pero no es parábola, es una ¿qué? Alegoría. Dice, esta alegoría les dio Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les... ¿Por qué los apóstoles no alcanzaron a descifrar la alegoría? Todavía no eran llenos del Espíritu Santo. El mismo Señor les dijo, cuando venga el Consolador, Él os recordará y os enseñará todas las cosas que os he dicho, porque sabía el Señor que varias cosas que Él les había dicho, los apóstoles retenían el dicho, pero no alcanzaban a... Exactamente. ¿Te acuerdas cuando le dijo, el que tenga capa, que la venda y que se compre espada? ¿Qué dijeron unos apóstoles? Oh, Señor, pues las espadas ya las tenemos aquí, mira. ¿De qué les hablaba el Señor? ¿De una espada de acero? ¿Qué cosa es? ¿Qué es la palabra de Dios? Es la espada del Espíritu. Y así que no nos vamos a desviar de la explicación. Nomás te doy detallitos para que entiendas por qué los apóstoles esa alegoría en ese momento no la que cuando la iban a entender en toda su brillantez, con el Espíritu de Dios. ¿Te acuerdas que después de que el Señor resucitó, lo crucificaron, murió en la cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó? Dice el apóstol San Pablo en Corintios que durante 40 días se apareció a sus apóstoles. Se aparece a San Pedro y le dice, Pedro, Simón Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y en ese momento se acordó Pedro que lo había negado. ¿Cómo se sentiría el apóstol que el Señor le está diciendo de frente, ¿me amas, Pedro? Como diciendo, si de veras me amaras, no me hubieras, ¿qué cosa? Y se queda Pedro apenado y le vuelve a decir al Señor, Simón Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Bueno, apacienta mis ovejas. Y como que el Señor como que no quedó conforme y le vuelve a dirigir, Simón Pedro, ¿me amas? Y ya Pedro se sintió pues mal. Y dice, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Demuéstramelo con hechos. Yo sé que me amas, pero quiero que me lo demuestres con qué. ¿Cuál es el hecho, la obra que el apóstol tiene que presentar a Cristo para garantizar que de veras lo ama? Que Él va a ser en el ministerio que le ha encomendado. ¿Qué va a ser el apóstol San Pedro para la iglesia? ¿Un buen qué? No se nos olvide el tema, no te desvíes.
que Él va a ser un buen ¿qué? Y un buen pastor. Lo primero que le preocupa es apacentar. La responsabilidad de que al rebaño no le falte alimento del mejor. ¿De qué? Del mejor alimento, los mejores pastos, donde el agua no esté contaminada, donde el agua esté limpiecita, limpia, pura, para que sus animalitos, ¿cómo estén? Bien alimentados y que estén buenos y que sanos. Esa es la responsabilidad. Muy bien. Dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Después lo entendieron. Muy bien. Yo quiero, porque vamos a poner por allí, sin que se nos olvide, por qué aquel pastor falso le hablaba a las ovejas por su nombre y las ovejas no acudían. ¿Ya se te olvidó? ¿Por qué? Y quiero la pintita, y quiero la renguita, y quiero la rayadita, y quiero pues el pastor tiene diferentes nombres de acuerdo a lo que caracteriza al animalito, y las ovejas están oyendo su nombre, pero ¿cómo permanecen? ¿Por qué no corren? ¿Por qué no se mueven? ¿Por qué no van al que los está llamando? La voz. Eso es muy importante. ¿La qué? La voz. Muy bien. Yo quiero que un hermano o una hermana de la iglesia me lea el Salmo 23. Quien sea. Sí, hermano. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia y la amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largo tiempo. Dios te pague, mi hermano. ¿Quién es el buen pastor por excelencia? Por encima de todos. ¿Quién? Nuestro buen Dios. Bendito y glorificado sea su santísimo nombre. Y Cristo, ¿qué es también? A ver, si Dios y Cristo, el Padre y el Hijo, ambos son buenos, ¿qué? Buenos pastores. A ver si tu hermano te puede explicar esto. No sé si ha sucedido esto en alguna familia de ustedes, que el papá tiene un cierto timbre de voz y siempre no falta entre los hijos varones uno que saca, que a veces te han hecho
chanzas. Te hablan por el celular y tú pues oyes la voz, ¿viste? Pero no sé si es la de mi papá o si es la de mi qué, porque el timbre de voz, ¿cómo es? Y a veces tu hermano te ha hecho algunas travesuras. Soy tu padre, que no me estás... Ay, papá, discúlpame. ¿Y quién dice que te está hablando? No es tu papá, ¿es tu qué? ¿Qué es lo que te confundió? Bueno, es un ejemplo muy material, muy burdo. Pero ahora, en lo espiritual, ¿en qué? Vamos a pasar a lo espiritual. Porque Dios es espíritu. ¿Cómo es nuestro buen pastor por excelencia? Es espíritu. Entonces ya vamos entendiendo bien. Esa voz espiritual, ¿quién la heredó? Ya vas captando el ejemplo material que te puse. ¿Sí? ¿Por qué también Cristo, sin sentir que está usurpando un lugar, sino que está hablando con toda propiedad, Él también dice, yo soy el buen pastor? Y Él no cree que está usurpando el lugar de su... Al contrario, cree que está cumpliendo la voluntad de ¿quién? No sé si me explico. ¿Sí se entiende? Porque lo importante es que entendamos. No tiene caso hablar y hablar si la iglesia no alcanza ¿qué? Es lo importante entender. Otra vez, la voz de Dios ¿es material o es espiritual? ¿Por qué es espiritual? Porque Dios es ¿qué? Y Dios quiso que su Hijo heredara esa voz. ¿Sí? Y quiso Dios que su Hijo también sobre la haz de la tierra fuera reconocido como el buen pastor. Alguien que me haga favor de leer el verso 14 de Juan 10. Yo se los leo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿No sienten que el sonido está un poco fuerte? ¿O lo sienten bien? Porque a mí me gusta que el sonido esté adecuado a mis hermanos. No tiene caso estar gritando aquí, hablando, y que el sonido reverberea y se revuelve y ustedes no alcanzan a... ¿Sí están captando bien? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Cómo? Bueno, a ver, las ovejas ¿son de Dios o son de Cristo? Dijo mi hermano, ¿para qué nos hacemos bolas? ¿Somos de Dios? ¿Somos hijos de Dios? ¿Nos dio de su Santo Espíritu? Y Dios quiso que su Hijo Jesucristo, ¿cómo se identificara? Como buen ¿qué? Y el Hijo de Dios lo hizo con toda propiedad, con todas sus características. Oye lo que dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas
y las mías me conocen. Fíjate, esto, qué falsillo, qué mugroso extraño puede lograr. Absolutamente nadie, porque todo esto viene directamente ¿de dónde? De Dios. Ojalá y me estés entendiendo, porque me preocupo que yo esté hablando y tú no estés. Híjole, ya le pone hermano Antonio, ya me hizo bolas aquí. No, yo no quiero hacerle bolas a nadie. Puede el hermano pararse, puede la hermana pararse. Hermano, no entendí esto. Con mucho gusto. Es mi trabajo. Le vuelvo a explicar al hermano. Le vuelvo a explicar al hermano. Y que nadie se burle de nadie. Se llama escuela, ¿qué? En donde todos aquí venimos a aprender. ¿Quién en la escuela no le pregunta algo al maestro en la hora de la clase? ¿Y es delito? Muy bien. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿No está usurpando Cristo el lugar de su Padre? Al contrario. Al contrario. Él, si está en la tierra, ¿por qué está en la tierra el Hijo de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Envió a su, para que todo aquel que en él creyera, no, que en él cree. Lean bien sus Biblias, no modifiquen la Biblia. Eso de que él creyera, pues tú llegas con un joven y dices, no, ahorita no, ahí cuando yo tenga 80 años. No, el creyera no es para dejarlo a futuro. El creer es ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere cuando tenga 100 años. No, el que creyere en el momento en que le están, ¿qué cosa? Predicando. ¿Sí? Enséñense a hablar de acuerdo a cómo está, ¿qué? Dice, a la ley y al... Si no hablamos conforme está escrito, todavía andamos en ¿qué? No nos ha amanecido, todavía andamos en tinieblas y somos la luz del mundo. ¿Cómo ves? No dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera. No. Léanme Juan 3:16. A ver, hermano obrero, a ver si de veras así dice. Para la gloria de Dios. Porque de tal manera envió Dios al mundo, amó Dios al mundo. Bien leidito, por favor. Bien leidito porque estamos aclarando, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Cómo dice? Sí, me estás hablando a un joven de 20 años y le dices, para que todo aquel que en él creyera. Ah, bueno, pues visítame dentro de 30 años. No, para todo aquel que en él cree, en el momento en que las buenas nuevas de salvación le llegan a él. No que él creyera. Vayan corrigiendo cositas que no son. Somos la luz de qué? Columna y apoyo de la mentira, de lo que a mí se me ocurra, a la ley y si no hablamos conforme está escrito, es que todavía no nos ha quedado. Y yo creo que sí nos ha amanecido. Muy bien. El Señor envió a su Hijo. Y dice en Hebreos 1:1. A ver si el hermano obrero me lo lee, por favor. O si no, quien lo lea, quien lo encuentre primero, párese. Dice, para la gloria de Dios, Dios,
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios le pague. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres, a los antepasados del pueblo de Israel. ¿Qué utilizó Dios para hablarle al pueblo? Profetas. Dios siempre les quiso hablar directamente, pero acuérdate que en el día que les dio la ley, el pueblo no soportó el poder de Dios y corrieron y se pusieron lejos. Le dicen a Moisés, Moisés, habla tú con Dios y después tú habla con nosotros, porque no soportamos la grandeza de quién. A partir de ahí, Dios le tomó la palabra al pueblo y siempre por medio de qué le hablaba Dios al pueblo. Pero la ley y los profetas, ¿hasta dónde llegaron? Hasta Juan. Estando Cristo, dice, ahora nos ha hablado por su Hijo, a quien ha constituido. ¿Cómo? La grandeza del Hijo de Dios está muy por encima de los profetas. Dijo, ¿te acuerdas cuando fue el Señor con dos de sus apóstoles a un monte? Vénganse ustedes. Y dice que estando en el monte se le apareció Elías, se le apareció Moisés. Y dice que en ese instante el Señor fue transfigurado. Y sus apóstoles lo estaban ¿qué? Dice que sus vestiduras se cambiaron en una luz tan fuerte. Dice que se quedaron. Y se oyó la voz de Dios. Que dijo, este es mi Hijo amado. A Él oíd. ¿Qué pasa con Moisés y la ley? Eso ya concluyó. ¿Qué pasa con Elías, representante de los profetas del antiguo pacto? Eso ya quedó atrás. Hoy estamos en el nuevo pacto. Y el primero que habla en el nuevo pacto, ¿cómo se llama? Cristo. Quiero yo entonces preguntarte, ¿a quién le encarga Dios ahora el trabajo de buen pastor a nivel universal? Y Él va a reinar hasta que ponga todos sus enemigos por estrado de sus. Y cuando se llegue ese nivel, entonces el Hijo, ¿qué hará con su Padre? Entregará el reino a Dios. Entonces Cristo, al decir yo soy el buen pastor, ¿no está usurpando un lugar que no le corresponde? No, está desempeñando un lugar que su Santo Padre. Muy bien. Te voy a leer un texto y a ver qué conclusión sacas, porque quiero que pienses, que analices. Lucas 4, 31 y 32. Lucas 4,
31 y 32. Dice, para la gloria de Dios. Sí. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Dios le Padre. Yo les dije que el Hijo de Dios heredó la voz de su Padre. Por eso las ovejas oyen su voz y lo reconocen. Ahora quiero hacerte una pregunta. Quiero que pienses. Quiero que analices. La dominical no es una carrera de velocidad que vamos contra el reloj. No. Tomémonos nuestro tiempo. Si mis hermanos que están checando su reloj tienen algo muy importante, más que lo que estamos platicando, pues si quieres hacer tu oracioncita, vete. La hermana igual. Pero tu hermano te invita a que tomemos nuestro tiempo, porque desde que salimos de nuestra casa supimos a lo que venimos, y es que solamente lo hacemos cada 8 días nada más. Pues hay que aprovechar. ¿Cuál será el secreto de que Cristo heredó la voz de su Padre? Estamos hablando ya no en el terreno material, porque me va a preguntar, oye hermano, ¿y el Padre habla gruesotote? ¿O habla normal? ¿O habla delgadito? Ese hermano no ha entendido que si Dios es espíritu, su voz no se distingue en los diferentes tonos, se distingue ¿en qué? ¿En qué se reconoce? ¿En qué? En que es una voz espiritual que no viene a esta carne, sino que es una voz que nos habla y que es penetrante como una espada. ¿De qué? De los filos. Ya te estoy ayudando, fíjate, ya te estoy echando la mano. ¿Por qué hubo mucha gente que todos oyeron al Señor? ¿Y por qué no todos creyeron en Él? ¿Por qué? Y Él les habló a miles. ¿Y por qué si Él personalmente, directamente les habló? ¿Por qué no? Él mismo dice, ¿por qué no reconocéis mi palabra? ¿Por qué no reconocéis mi voz? Y Él les está hablando. Y sin embargo, ¿no qué? ¿Qué te acabamos de leer? Lucas 4. ¿Qué dice Lucas 4? Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Pues es que si les enseñaba en otro día, el pueblo ¿dónde andaba? Pues esos trabajos. Y el pueblo de Israel, dice, a lo suyo vino, y ellos tenían un día de descanso, que era el día que, pues ese día él iba a las sinagogas, y allí les ¿qué cosa? Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, porque eran los días en que el pueblo descansaba.
Y oye lo que dice, y se admiraban de su doctrina, porque les hablaba, porque su palabra era con autoridad. ¿Qué es lo que algunos, no todos, grábalo bien, no todos los que oyeron al Señor reaccionaron así, pero algunos, cuando lo oyeron hablar, quedaron impactados acá adentro? ¿A dónde? ¿Qué es lo que distinguía el hablar de Cristo de los enseñadores de Israel? ¿Cuál era la gran diferencia? El timbre de la voz. A ver, hay algo que distingue a la voz de Dios, a la palabra de Dios. ¿Sí? Y muchos, o varios, o algunos de los que lo oyeron, alcanzaron a qué. No todos, nada más un grupo ¿qué dijeron ellos? Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con... Aquí está la gran diferencia. El alma sabe distinguir. ¿Sí? ¿Qué distingue? ¿El sonido material? ¿El timbre material? Eso no cuenta. Distingue la gran diferencia que hay cuando habla el hombre enviado por Dios, que su palabra, ¿qué trae? ¿Qué trae? Y eso es algo que se siente. Eso es algo que el alma alcanza, ¿a qué cosa? A captar, a saborear. ¿Cuántos de mis hermanos, de mis hermanas pertenecían a algún grupo religioso? Y un día llegó el mensajero de Dios con ustedes. ¿Por qué decidiste tú? Algunos hasta tenían nombramientos allá, algunos ya hasta tenían nombramientos en sus congregaciones. ¿Y por qué te atreviste? ¿Por qué tomaste la decisión? Yo me voy con mis hermanos de la luz del mundo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? Que los hermanos de la luz del mundo usan una Biblia diferente. Es lo mismo. ¿Dónde encontraste la diferencia? En lo que sentiste. Eso tiene el mensajero de Dios. Él no lleva un mensaje para tu carne, Él lleva un mensaje para tu alma. Y tu alma distinguió. Mi alma distinguió. Yo era un jovencillo de 17 años y sin embargo a esa edad alcancé a distinguir. Y desde ese momento, porque solo una vez me hablaron los hermanos, nada más, una vez, nunca me volvieron a ir a hablar, pero esa primera vez, que solamente fueron como unos 15 minutos, fueron suficientes. Mi alma saboreó y mi alma tomó una decisión. Yo me voy a ir con mis hermanos de la luz del mundo. Y aquí está tu hermano.
después de 65 años, 68, porque todavía tardé como 2, 3 años, porque nomás un hermano me fue a hablar y ahí me dejaron. Yo creo que ya todo fue de parte de Dios, no culpo a nadie, pero nadie me fue otra vez a hablar. Pero aquella única vez, con tan poquito tiempo, ¿por qué fue suficiente? ¿Por qué fue suficiente? Porque mi alma saboreó esa palabra. Yo estaba yendo por una abuela, ella era pentecostés, y habíamos ido a unas reuniones de su iglesia, y el pastor, como para, pues, con buena intención tal vez, como para quererme arrimar a su iglesia, me puso a que yo le leyera los textos, y yo se los leía. Entonces yo había oído en otro lado, había oído al cura también, pero llega un hermano que fue a vender churros al pueblo, con guarachitos, con su sombrerito de palma, que él sabía que había una hermana ahí en ese pueblillo de Veracruz, que era hermana, y él terminó a buena hora su venta y no se quiso regresar a Córdoba, donde estaba la iglesia, sin antes ir a saludar a su hermana en Cristo. Pero qué coincidencia en que cuando el hermano se va a despedir de mi abuela, yo estoy sentado esperando que mi abuela me sirva de comer. Después el Señor, hermana Micha, mi abuelita brincó de gusto. Amén, hermano Juan, pásele. Mira, este es el rebelde del que le digo. Ya el hermano me dio una sobadita y dijo, no, hermana, no es rebelde. Al joven hay que platicarle. Siéntese, hermano, coma conmigo. Y yo estoy así, qué casualidad que cayó ahorita a la hora de comer, qué casualidad, uno está maleado. Hace su oración y mi abuela echa unas tortillotas de mano, como se acostumbra en los pueblos, y yo estoy diciendo, no, ahorita se va a devorar, porque ese día mi abuela me había matado un pollo, y yo le dije, oye, pues hazme un pollo en desmole, es una palabra de Veracruz, como a mí, sí, mi hijo, yo te tengo tu pollo. Y qué casualidad que cayó y estoy checando a ver qué empieza a echar, no, hombre, una piernota, y yo estoy acá dentro de mí, hablando, quién sabe qué tanto. Agarra el hermano, hace su oración primero, luego agarra una tortilla, tapa el plato y lo retira. Hermano Juan, dijo, se le va a enviar su comida. No se preocupe, hermano, dijo. Yo también traigo una comidita que le voy a convidar al joven. Fíjate, indudablemente que en esa oración que hizo el hermano no fue para comer, sino que la hizo para darme de comer a mí. Que la palabra que él me dirigiera fuera dirigida por quién. Y mira, a los 15 minutos se me hizo un nudo aquí y los ojillos se me llenaron de lágrimas. Ya no pude pasar la comida y me pongo de pie. Y le dije, yo tengo que ir a terminar un trabajo que estoy haciendo. Sí, joven, dijo, que Dios lo bendiga. Pero, ¿qué le pareció esto poquito que hablamos? Y le digo yo, no, hermano, si es de la Biblia, todo está bien. Ah, qué bueno, que Dios lo bendiga. Pero yo iba ardiendo dentro de mí. ¿Te acuerdas qué sintieron los caminantes de Maús? Cuando se encontraron en el camino otro caminante que empezaron a hablar con él, y cuando empezaron a oír sus palabras, ¿qué sintieron adentro ellos? Que su corazón, ¿qué cosa? Esa es la autoridad de Dios. Esa es la voz de ¿quién? La voz del buen. La voz del buen pastor que está allá, la voz del buen pastor que está sentado a su diestra, ¿sí? Y aquí sobre el haz de la tierra también dijo
el apóstol San Pablo en Corintios, como si Dios hablara por medio de nosotros. ¿Sí? Somos embajadores representantes de Cristo. Os decimos reconciliados con Dios. Y esa voz llega ¿hasta dónde? Hasta lo más profundo de nuestro corazón. De manera que en Cristo, ¿quién habla en Cristo? ¿Quién? El Padre. Porque el día que Él bajó a las aguas del bautismo, bautizado por Juan, ¿qué descendió del cielo sobre Él? ¿Qué descendió? El Espíritu de Dios en forma como de una ¿qué? Y le dijo Él a los fariseos, a los sacerdotes: destruid este templo, y en 3 días, y ellos entendieron que era el templo, porque ¿qué era el cuerpo de Cristo? Templo del Espíritu Santo que recibió cuando bajó a las aguas del bautismo, y se certificó con una voz que se oyó: este es mi Hijo. ¿Qué categoría toma el hombre, la mujer, cuando el Espíritu de Dios desciende sobre él? De Hijo de Dios. Bendita sea la gracia. Fíjate cómo viene Dios eslabonando su autoridad. ¿Su qué? Cuando Cristo envía a sus apóstoles, les dice: el que a vosotros recibe, a mí me ¿qué? Y el que a mí me recibe, recibe al que me... Bendita sea la gracia. Entonces, en la voz del buen pastor de Juan 10, se debe de escuchar la voz del buen pastor del Salmo 23. Parece que los enredé. ¿De veras? ¿Es correcto? ¿Por qué en la voz del buen pastor de Juan 10 se debe de oír la voz del buen pastor del Salmo 23? Muy bien. Y cuando Cristo le dice al apóstol San Pedro: Simón Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. ¿Qué categoría le está dando? Pastor. Y la autoridad que Dios le dio a su Hijo, de esa autoridad, su Hijo, ¿qué hace con sus apóstoles? Le da a sus apóstoles. Y ahora dice en Hebreos 13:17. A ver, ¿quién lo lee, por favor? Para la gloria de Dios, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Para la gloria de Dios. Para la honra y la gloria del Señor Jesús. Hermanos, la doctrina es muy clara. ¿Cómo es la doctrina? Muy clara. Dios envió a su Hijo, pero le dio una autoridad, que fue la que las almas, cuando oyeron al Hijo, ¿qué dijeron? Este nos habla como quien tiene autoridad y no como
los otros predicadores que nosotros hemos oído. Es la gran diferencia que hay entre el extraño y el pastor que verdadero. ¿Sí? El extraño les puede hablar por su nombre, pero la voz del extraño nunca va a ser igual que la voz del buen pastor. Ahora, los pastores locales, como en este caso, no estamos hablando propiamente de un grado, sino del desempeño de una responsabilidad. Te puede mandar el apóstol de Dios a un hermano encargado, o si Dios le inspira, te puede mandar a un miembro de la provincia para que venga a pastorear tu alma. ¿Puede hacerlo? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a valer de ese que te va a venir a pastorear? ¿El nivel de sabiduría que trae? ¿Qué es? En el tiempo del hermano Aarón, a tu hermano le tocó escucharlo. Que hubo iglesias que si les mandaba el hermano Aarón a un joven, la primerita expresión que salía de algunos miembros es: ¿y este muchachito qué me va a enseñar a mí? Y lo empezaban a ¿qué cosa? A despreciar, a tenerlo él en poco. Y el hermano Aarón llegó a esas iglesias y se paró y dijo: si un palo de escoba yo les pongo al frente, a ese ustedes lo deben respetar por el solo hecho de que yo soy el que estaba presumiendo el hermano Aarón. Estaba defendiendo un lugar que el Señor, el que a vosotros desecha y el que a mí me desecha al que me quede. Porque Dios envía a su Hijo. Oye, ¿tú con qué autoridad haces esto? El Señor entendió la malicia de la pregunta y les dijo: bueno, dijo, yo también les voy a hacer una pregunta. Dijo: ¿el bautismo de Juan era del cielo? ¿Venía de Dios? ¿O era un invento de aquí de los hombres? Y los metió en una encrucijada porque dijeron unos: si decimos, porque ellos no aceptaron a Juan, si decimos que Juan lo que hizo no era de Dios, era de la tierra, nos vamos a hacer el pueblo encima. Entonces se salieron por la tangente. Pues la verdad, no sabemos cómo contestar. Dijo el Señor: tampoco yo les diré con qué autoridad hago esto. ¿Por qué no se los quiso decir? Porque Él mismo dio una enseñanza: no echéis vuestras perlas delante de los. ¿Qué tienes tú que andar por presumir nomás? Voy que nuestra iglesia y que un apóstol de Jesucristo y que la santa y bendita elección. ¿Qué tienes que andar tú repartiendo algo que es tan? Eso ya tenemos que dar testimonio, ¿sí? Pero si el Espíritu de Dios es el que te guía, ese Espíritu te va a decir a quiénes y a quiénes. Porque no te gustaría que empiecen a pisotear la elección del siervo de Dios y que tú eres el que estás dando pie a eso. ¿Me expliqué? Entonces, todo tiene su
su lugar. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿De qué manera tú puedes identificar, porque es importante, que en el pastor local que tienes, y te dije, aquí, siervo de Dios, cuando hace los cambios, él sabe quién es pastor, él sabe quién es diácono, él sabe quién es encargado, y él sabe quién es obrero. Si él quiere, porque así se lo inspire Dios, ¿te puede mandar un obrero de encargado? Pero ¿cómo es posible que en una iglesia tan vieja como la 12 se le ofenda de esa manera? ¿Ah, no es una ofensa? ¿Es una inspiración de quién? A lo mejor el Señor te quiere probar. ¿Y tiene derecho Dios a probarnos? Pregunto a la iglesia. Dios, nuestro buen Padre Celestial, ¿tiene todo el derecho a probarnos? ¿Sí? Sí. Y te vas a acordar de la enseñanza del hermano. Si un palo de qué, que ya no es escoba, ya solamente es el puro qué. Cuando era escoba pues servía, pero ya ahora nomás es el puro qué, que en las casas, ¿qué haces con el palo de la escoba? Ya no sirve, ¿para qué? Pues eso es lo que muchos consideramos que hay cosas que no sirven para nada, en las manos de Dios puede ser muy útil. Pero es muy importante que la iglesia detecte también que en el pastor local que tiene se escuche la voz del buen pastor que viene de la elección de Dios. ¿Me están oyendo bien? Te voy a poner un ejemplo. Se termina el mes y llamo a los hermanos de la Comisión de Finanzas. Hermanos, ¿cómo andamos de fondos? Hermano, pues ahorita acabamos de contar y pues saben que yo necesito tal cantidad de dinero. Y los hermanos de finanzas pues nomás se ven uno ¿qué? Porque la cantidad que el pastor les está diciendo es una cantidad muy ¿qué? Muy elevada. Y ya habla uno o dos de finanzas. No, hermano, pues mire, esto es lo que hay. Pues yo no sé. Hay a ver ustedes cómo le hacen. Es necesario que los hermanos distingan si están oyendo ahí la voz del buen pastor o es otra clase de qué, otra clase de voz. Y yo lo estoy diciendo por mí, porque yo soy el que estoy aquí contigo. Y si están hermanos de finanzas, pues qué bueno que me oigan, porque eso tu hermano nunca lo va a hacer. A mí se me enseñó desde un principio, y así me dijo el que me mandó. Me mandó a San José, California, donde solo había un hermano bautizado. Mi esposa no me la pude llevar porque estaba embarazada del hermano Natán. Tuve con mucha pena, ya iba yo para 6 años en la obra,
y me dio mucha pena y lo tuve que hacer, hablarle a su mamá, que ella vivía en Tepic, hermana Isidra. Me voy a ir a la obra a Estados Unidos, San José, California, pero la orden es que me vaya solo, sin esposa, sin hijos. Genoveva está embarazada, hermano. No sé si habría un rinconcito en su casa para que mientras yo voy a desempeñar, obedeciendo al hermano Alonso, usted me hiciera el grandísimo favor de darle un rinconcito a mi esposa. No, la hermana me contestó: ay, hermano, ¿para qué me pide? Pues si es mi hija. Sí, hermana, pero usted tiene hijos ahí. Y a ellos también usted tiene que tomarle su parecer. A lo mejor a alguien de ellos no le parece, y yo no quiero crear problemas en su casa. Platique con sus hijos, platique con su familia. Y si ellos están de acuerdo, pues le voy a agradecer mucho. Si no hubiera, no se preocupe, hermano, Dios proveerá. No, como a los 2 días me llega la contestación y ya me hablan los demás de ella. No, Antonio, porque algunos de ellos no eran hermanos, manda Geno para acá, pues es nuestra hermana, qué mejor que se quede con nosotros, si no en otro lugar. Hombre, pues les agradezco mucho. Pues si ya somos de la familia, pues no somos de tu iglesia, pero somos una. Bueno, pues yo les agradezco mucho. Y ya me fui. ¿La voz de quién estaba yo obedeciendo? Y me dijo a mí el hermano: no, tú no vas a trabajar en lo material para nada. Vas única y exclusivamente a lo espiritual. Sí, hermano. Si se llega la hora, si se llega el día y no tienes que comer, ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, hermano. Dobla tus rodillas y pega tu boca a la pared. Y el Dios que le da alimento a las aves, que no siembran, que no cosechan, que no tienen bodegas, y que diario Dios les da su qué, a ti también te dará. Si tu ropa se empezare a caer, no te preocupes, órale al Dios del cielo, que viste a los lirios del campo con una esplendidez que ni siquiera Salomón tuvo la gloria de vestirse. Él te dará con qué cubrir tu cuerpo. Y todo eso se cumplió en el tiempo en que tu hermano estuvo en aquel lugar. Cuando el hermano a donde llegamos, que era el único bautizado, nos negó el alimento, pues para mí no era raro. El que sí se hizo muy raro, muy fuerte, fue mi compañero, porque él era un miembro y él no sabía nada de la obra. Y si él, pero ¿cómo es posible que el hermano nos niegue si tan solo un café, un pedazo de pan? Hermano, es que usted no sabe las reglas que hay entre los que servimos a Dios. Y él, era una injusticia, no, hermano, no es injusticia. Esta es una enseñanza de Dios para usted y para mí, que necesitamos aprender. Y con la ayuda de Dios la vamos a aprender. Vamos a hacer nuestro trabajo. Él le tocaba hacer una cosa y otra. Barríamos bien, trapábamos bien, dejábamos todo acomodado, y ya como a las 8 de la mañana le hablábamos: hermano fulano de tal. Ya nos contestaba: amén, amén, amén. Ya está todo arreglado, le dice a su esposa que su ropa ya la lavamos, ya está tendida, ya está todo, para que
ya nomás ella la recoja cuando ella guste. Sí, mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Pero nunca nos preguntaba, ni siquiera ya se tomaron un café, porque ya nos habían negado la comida. Y nos íbamos a pie desde donde él vivía hasta las orillas de San José a hablarle a las almas. Nos pasamos una semana, estoy hablando delante de Dios, tomando agua de la llave. Ese fue nuestro alimento, tomando agua de la llave. Eso fue durante toda una semana. No nos desmayamos, no nos enfermamos, nos sentíamos en perfectas condiciones. Y un día vimos un señor grande de edad, de esos que en Estados Unidos están pensionados, y estaba allí en el porchecito de su casa, en una sillita de esas mecedoras, y le digo a mi hermano, le dije, vamos a hablarle a ese señor. No sé por qué sentí, al verlo, le dije, sentí algo, vamos. Ya llegamos a tocar. Y desde allá, sin pararse, nos grita, son trinitarios. No, le dije yo, somos del nombre de Cristo. Y se para y ahí viene, ¿cómo que son del nombre de Cristo? Sí, somos del nombre de Jesucristo. No creen en la Trinidad, nosotros no. Son bienvenidos a esta casa. Pasen. Ahí estuvimos platicando con él, le dijimos nuestra iglesia que venía de México, la obra apenas estaba empezando en Estados Unidos. En Los Ángeles no había 20 hermanos todavía, eran como unos 18 hermanos. En San José había un bautizado, imagínate. Y quedó él tan a gusto con la doctrina que nos dijo, esta es la doctrina que mi alma ha soñado siempre. Yo iba con los apostólicos, pero vi varias cosas ahí que no me gustaron y me alejé. Por eso yo no soy trinitario. Pero esta palabra que ustedes traen es la que mi alma está esperando. ¿Alcanzó a notar alguna diferencia? ¿Cuál? Bendita sea la gracia. Entonces, cuando tu pastor, como decía yo hace rato, poniendo el ejemplo de que, pues a veces, pues al hermano le gustan los centavitos, pero si somos enviados por Dios, ¿quién se va a encargar de nosotros? Si hay un orden establecido por el siervo de Dios, y los hermanos de finanzas lo saben, ¿verdad? Pero hay casos en donde uno tiene que acomodarse a lo que es la voluntad de ¿quién? De Dios. Y aquí es donde yo sí quiero que mis hermanos me entiendan bien. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, no te voy a dar ahorita la cita porque ya el tiempo se nos fue, que los sacerdotes agarraron a los apóstoles y los metieron a la cárcel. Era la única manera de silenciarlos, porque ellos hablaban y la gente se les juntaba. Pues la única manera era refundirlos en donde. Pero cuando se vino el día en que iban a ser juzgados, pues resulta que no había ningún ¿qué? No había ningún delito. Y los jueces que iban a juzgarlos, pues no les quedó otra más que ¿qué cosa? Nada más les hicieron una amenaza. Vamos a dejar libres, y les dieron una golpiza, pero buena. Vamos a dejar libres, pero con una condición.
no prediquen ese nombre que ustedes andan predicando, de ese mentado Jesús. ¿Qué contestaron los apóstoles? ¿No te acuerdas de contestar? Dijo, juzguen ustedes si es lícito obedecer a los hombres antes que ¿quién? Antes que a Dios. ¿Quién está por encima? ¿Quién está antes de lo que el hombre pretenda? ¿De lo que el hombre quiere que se haga? Eso que nunca se te olvide. Eso que nunca se te olvide. Grábalo en las tablas de tu corazón. Y dice la Escritura que se fueron gozosos los apóstoles, porque para ellos las amenazas del hombre, ellos siguieron, ¿qué cosa? Y se puso en ustedes si es lícito obedecer a los hombres antes que a quién. Pues lógico que no. ¿A quién hay que obedecer primero? Hay casos aquí entonces donde, ¿cómo es posible que vamos a modificar, vamos a hacer a un lado la palabra del apóstol para obedecer la palabra del pastor? ¿Hay un qué? Hay un orden de autoridad y debe de haber un orden de obediencia. ¿Sí? Obedecer a vuestros y sujetaos. ¿Por qué? ¿Porque es un pastor viejo el que llegó? Pregunto, ¿por eso te vas a sujetar a este pastor porque tiene el grado de pastor? ¿Porque es viejo en la obra? ¿Por qué? Es por la autoridad que trae tu hermano. Porque tenemos que quitar algunos mitos que a veces se meten en la cabeza de los hermanos. No, la 12 de octubre es la más grande después de la provincia. ¿Por qué, hermano? Porque es la más vieja. ¿En qué parte y cuándo se te dio esa categoría? ¿O es algo que tú te lo estás, qué cosa? Como para con eso querer evadir algunas responsabilidades. No, tanto tú como yo, tanto yo como tú, nos vamos a ajustar a un orden establecido por Dios. Yo no vengo a presumirte que soy viejo en la obra, no. Yo solamente vengo a decirte, estoy aquí contigo porque Nazón Joaquín García me mandó. Y yo a él lo reconozco como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Tú también? Entonces nos damos las diestras de qué? Vamos sujetándonos a ese orden y Dios nos va a bendecir mucho, ¿sí? Pero quitémonos presunciones que no son de Dios. Quitémonos presunciones. Soy tan viejo que a mí ese muchachito que me va a enseñar, sí te puede enseñar. Si es enviado por un siervo de Dios, te va a enseñar mucho. Entonces, quítate la etiqueta de que tú eres muy viejo, que tú ya lo sabes todo. Quítate esa etiqueta, esa te la está poniendo el diablo, no te la está poniendo el Espíritu Santo. ¿Sí? Yo ya me quité las etiquetas también y ya me comprometí contigo. Todo tiene un ¿qué? Un orden muy bien establecido en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. De manera que mi gran deseo es que la iglesia aprenda. ¿Sí? ¿Cuál es la distinción de la voz?
¿Cuál es la distinción de la voz? ¿La autoridad de quién? La autoridad de Dios. Lamentablemente, en el 42 pasó una experiencia muy dolorosa. Pues dolorosa pero comprensible. ¿Por qué un grupo de la iglesia se fue siguiendo a unos que no tenían la voz del buen pastor? Porque también el buen pastor dice, mis ovejas, ¿cómo? Mis ovejas oyen mi voz. Dime, al extraño no pueden ¿qué? Porque ellos saben distinguir. También las ovejas. ¿También las qué? ¿Por qué aquellas ovejas no se quedaron con el buen pastor? Porque no eran de mi redil. Por eso, esas dicen no eran mis ¿qué? Ovejas. Fíjate que sirvió la iglesia por un tiempecito, sufrió, lloró, el hermano Aarón hasta se enfermó físicamente. Y aquellos hombres groseros, sin educación, llegaban a un cuartito en Vallejo donde él estaba, la hermana Elisa dando tecitos, cositas que los 17 hermanos que se quedaron en Vallejo le hacían bolita ahí con él, porque la gran mayoría se fueron con ellos. Y gritaban afuera, ¿dónde está ese perro? Si ya se murió, échenlo para afuera, para ir a tirarlo al basurero. El que les había enseñado, el que los había sacado de la cantina, el que les había enseñado a expresarse, el que les había enseñado a leer la Biblia. ¿Qué estaban haciendo ahora en contra de él? Sin embargo, 3 de esos regresaron. 3 de los pastores, David Rodríguez, papá, el grande, hubo 2 David Rodríguez, pero el grande regresó. El hermano Ivón Hernández regresó. El hermano Aarón los recibió. El hermano Aarón no los rechazó porque ellos reconocieron que aquella no era la voz del buen. Y ellos regresaron al que tenía la voz del buen ¿qué? Y el hermano Aarón, con los brazos abiertos, lo recibió. Del tercero no me acuerdo ahorita, pero fueron 3 los que se regresaron y el hermano Aarón lo recibió con mucho cariño. En el año como de 1900, no estoy seguro si 60 o como en 60, se reinauguró la casa de oración de Vallejo. Tu hermano apenas llevaba, fue como el 60, apenas iba tu hermano para 2, 3 años. Y me dice el hermano Aarón ahí en Vallejo, en México, oye, sí hermano, quiero que vayas a la colonia donde están los del Buen Pastor. Sí, hermano, quiero que hables con José María. ¿Qué está haciendo el hermano Aarón con un obrerito que apenas salió la obra? Me está mandando a platicar con el cabecilla que se le dividió hace años. Pero a mí lo que me dio mucha confianza fue la autoridad del que me enviaba. Sí, hermano. Y ya le dice a la hermana Ana, su hija, Ana,
te vas con él. En esos días, Abelar, no sé si alguno de ustedes se acuerda de él, se había bautizado, también se había venido de con los Chemas y ya estaba bautizado aquí en la iglesia. Dice, llévate también a Abel. Y ya otra de las hermanas de la Casa Grande, vengo yo. La colonia del Hierro, tienen hasta el día de hoy su matriz, los que se rebelaron. Ya llegamos y tocamos ahí en la casa pastoral. Ya salió uno ahí que luego vio a Abel. Abelito, ¿cómo estás? Bien, hermano, aquí estoy. Dice. Y ya Abel le dijo, viene aquí el hermano, dice, que quiere platicar con José María. Ay, dijo, el hermano José María no está ahorita. Él salió a visitar unas iglesias y a mí me dejó aquí al frente de aquí de la iglesia. Ah, pues con usted. No nos metió a la casa pastoral. Allí en la banqueta, ahí se sentó y ahí nos sentamos platicando. Yo empecé a hablar porque yo era el que llevaba la orden. Yo me acuerdo que la pregunta que le hice, le dije, oiga, hermano, ¿por qué razón, si somos tan parecidos, por qué somos tan distintos? Y captó la pregunta. Yo para ese entonces tendría como unos 26 años. Se sonrió y dijo, ¿de veras, verdad? Pues sí, le dije, ustedes hacen oración de 5, nosotros también. Ustedes hacen oración de 9, nosotros también. Ustedes hacen oración de 6, nosotros también. Ustedes se bautizan en el nombre de Jesucristo, nosotros también. Las hermanas de ustedes visten de largo y las nuestras también. ¿Por qué si somos tan parecidos? ¿Por qué somos tan distintos? ¿Por qué hay una enorme brecha que nos separa? Y nomás se sonreía y le decía, a ver, hermano, contéstele. Ay, Abel, tú bien sabes que a mí no me gusta la polémica. No, hermano Pablo, se llamaba Pablo Holguín. No, hermano Holguín, pues es que usted es el que está de pastor ahorita aquí, usted es el responsable. Sí, dijo, pero no me gusta a mí alegar. Y ya le dije yo, no venimos en plan de alegar. Tenemos un plan de platicar respetuosamente y siempre buscando que la razón de Dios sea la que dé el fallo. El fallo no lo va a dar usted ni lo voy a dar yo. El fallo lo va a dar el de arriba. Pues son cosas, dicen que yo la mera verdad no quiero tocar. Y hasta eso no nos trató mal, no nos corrió. Bueno, ya una vez que vi yo que no, el hombre no soltaba nada, dije, bueno, pues lamento que no hayamos podido platicar. No, muchachos, dijo, pues yo los felicito de que tan jóvenes anden sirviendo a Dios y que ya nos echamos ya nos fuimos. Y el hermano estaba esperando, no se había ido. Llegamos y él estaba ahí en el comedorcito de Vallejo y ya nos vio y dijo, ¿cómo les fue? Bien, hermano, ya me dice la hermana Anita, no está José María, pa. Dejó a Pablo Holguín allí y pregunta al hermano Aarón, ¿y cómo los trató Pablo? No, dijo, no nos ofendió al hermano Antonio, no, dijo, el hermano Antonio dijo, le buscó de un modo y de otro, dijo, pero él no quiso entrar en la plática y se quedó un ratito el hermano pensando. Y me vuelve a decir, quiero que vayas otra vez a hablar con él.
ahorita. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Y dice, Chávez, ahora tú te vas con él. María, ahora tú te vas con él. Y esta otra que era de los Coronados, cambió mis compañeros, dice, pero el que va a hablar es el hermano Antonio. Y a mí se me hacía raro, pues yo era un obrerito apenas. ¿Sí? Tú le vas a llevar a Pablo Holguín este recado. Sí, hermano. Dile que si se acuerda de quién lo fue a evangelizar cuando él trabajaba en un taller de carpintería elaborando hormas para fabricar zapatos. A ver qué te dice. Nomás a eso ve. Vete, Chávez, con él. Vete, María. Vete. Pues ahí vamos otra vez. Ya llegamos y ya vio al hermano Chávez y a hermanos viejos conocidos. Pues ya por pena ya nos metió a la casita pastoral, una casucha fea. Chávez, ¿cómo estás? Y hasta eso sin ofender. Dijo, pues vengo acompañando al hermano Antonio que te trae un recado. Ah, sí. Dije, le mandan a hacer esta pregunta, que si se acuerda usted quién lo fue a evangelizar en Guadalajara cuando usted trabajaba en un taller de carpintería haciendo hormas de madera para fabricar zapatos. Y el hombre, mira, se agachó y dijo, sí me acuerdo. ¿Quién fue esa persona? Le pregunto yo. El hermano Aarón. Así dijo, así con ese respeto, el hermano Aarón. Y el hermano Aarón me había dicho, si te dice el nombre, dile que aquí está en Vallejo esperándolo con los brazos abiertos. Y le digo yo, pues ese que lo fue a evangelizar, que es el hermano Aarón, aquí está en Vallejo. Y le mando decir que lo espera con los brazos abiertos. Y me acuerdo, mira, que el hermano Chávez le puso la mano en la espalda y le dice, Pablo, no seas tonto, aprovecha esta oportunidad que Dios te brinda. Y él se quedó así, porque había una mesita donde comían, no nos habíamos sentado así de pie, se quedó clavado. Y yo le vuelvo a insistir, ¿qué le digo al que lo fue a evangelizar? Dígale, me dijo, que por ahora no puedo, pero que si algún día yo puedo, aunque no esté aquí cerquita, si es necesario que tenga que atravesar los océanos, lo haré y llegaré con él. Y le dice el hermano Chávez, Pablo, esto es de Dios. Sí, Chávez, pero ahorita no puedo. Bueno, yo le dije, bueno, pues yo nomás traía este recado, ya está la contestación, nos retiramos. Y el hermano Aarón esperando la respuesta. Ya llegamos. ¿Qué pasó? Me dice. Le dije, hermano, este hombre como que está encarcelado. Le dijimos, y cuando le dije que si se acordaba de quién lo había ido a evangelizar al taller de carpintería donde él trabajaba, le dije, como que en la mente se trasladó. Y le dije que si me decía el nombre de quién, y así dijo, mira, me dijo, el hermano Aarón. Y le dijiste que yo, sí, hermano. ¿Qué te contestó? Que por ahorita no puede, pero si algún día puede,
que lo va a buscar a usted donde usted esté. Ya el hermano Chávez dijo, yo hasta le dije, hermano, aprovecha, es la oportunidad que Dios te manda. Y entonces habló el hermano Aarón y dijo esto. Dijo, bueno, yo he limpiado mi ministerio. ¿Qué dijo? He limpiado mi ministerio. Pero ellos no son de Dios. ¿Cómo dijo? Porque si fueran de Dios, esta es la respuesta. Mis ovejas oyen mi voz y qué. Y dijo esto el hermano, si el día de mañana estos hombres regresan y dicen que se quieren unir a nosotros, no los reciban. ¿Por qué crees que dijo el hermano Aarón? Que si para otra ocasión llegaban diciendo, pero sí se querían, ¿qué orden tan tajante dio? ¿No los qué? ¿Por qué? Porque el día de salvación lo rechazaron. Y no regresaron porque no reconocieron la voz del buen. ¿Por qué no reconocieron la voz del buen pastor? Porque ellos habían reconocido la voz del extraño. Y ya ellos pertenecían a otro rebaño que ellos voluntariamente quisieron aceptar. Nadie los obligó. ¿Te fijas? Qué importante, ¿cómo quisiera decirte? ¿De cuánto valor es esto? ¿Sí? Tú has reconocido una voz nada más. ¿Sí? Sí. Es la voz del bueno, que va escalando y llega hasta el supremo buen pastor, que está en los cielos, con el buen pastor que está a la diestra y con el buen pastor que está aquí sobre las de esta tierra. Cuidemos ese lugar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quieres que cantemos un canto? Yo he oído, mis hermanos, mucho un cantito que han cantado en esta semana. Es apóstol el que Dios nos ha enviado. ¿Quieres que lo cantemos? Mis hermanos que ya traen su ofrendita para la hermana Eva, su ofrendita normal, pasarán, hermanos, a depositarla mientras cantamos este canto en el nombre del Señor Jesús.
Vamos a presentar nuestras necesidades. Todos tenemos alguna necesidad. Tu hermano, con sus achaques, con 84 años encima, no es tan fácil, hermano. Pero si Dios nos ayuda, todo con la ayuda de Dios será posible. Mi hermano joven también tiene necesidades. Mi hermana señorita también tiene necesidades. Y está nuestro Dios siempre atento a nuestras necesidades. Hay un canto que dice: los brazos donde yo ponga mi carga, que mis trabajos sirven de consuelo. A esos brazos de amor, a esos brazos de bondad, a esos brazos de misericordia, doblemos nuestras rodillas y presentemos nuestra necesidad. De alguna manera, si tu hermano o tu hermana te sinceras con él, Dios nos va a contestar. Hagámoslo en el nombre sagrado de Jesucristo.